el remake de Dragon Ball Super, el remake más necesario de la época. El 25 de enero de este mismo año ocurrió una gran noticia que sorprendió a todo el mundo: el regreso de Padre Ball Super. Por fin, las profecías se habían cumplido, los cielos se abrieron, las estrellas se alinearon, por primera vez en años tendríamos contenido de Dragon Ball. Y no, Daima, tú no cuentas. Lo primero que se anunció fue el regreso de Dragon Ball Super, con la tan esperada Saga de Moro, un videojuego que después de tanto misterio ya nos habían spoileado que era el Xenoverse 3 y un tal Dragon Ball Super Virus. No contentos con encerrarnos en Dragon Ball Super Hero por 3 años, nos encierran en todo Super, por favor, no. El recibimiento de esta noticia no fue del agrado de muchos, pero para bien o para mal ya está aquí. Pero ¿es acaso el remake / remaster necesario para el mundo? Eso es lo que descubriremos aquí. Y después de un largo año sin subir ningún tipo de contenido, estoy de regreso. Seguramente nadie me recuerde, así que podría decirse que este es el primer video. Vamos a empezar. Para que una serie, videojuego o franquicia tenga una remasterización completa de su contenido, uno de los principales factores para que esto ocurra es el tiempo. Remakes existen muchos. Algunos son para mejorar la historia que ya se contó, otros para empeorarla, unos para atrapar público nuevo, otros que no hacen absolutamente nada. Y también están los que son completamente innecesarios. Pero existen ocasiones en las que la historia no se cuenta de la mejor manera o no fue suficiente. Un gran ejemplo de remasterización es uno de los mejores animes que existen, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Es el ejemplo más claro de que los remakes no siempre tienen que ser malos, pero los casos son muy diferentes. En Fullmetal Alchemist la autora no había terminado su historia, por ende el anime alcanzó al manga y tuvo que seguir su camino. Tiempo después el mismo estudio realizó un anime que contaba la historia nuevamente, pero con una mejor calidad y con la idea del final original del manga. Era un simple problema de tiempos, pero con Dragon Ball Super la cosa cambia. La introducción de Super estuvo muy mal desde el inicio. En 2013, con la batalla de los dioses tuvo múltiples cambios, ya que el autor Akira Toriyama solo estaba supervisando, luego comenzó a entrar más a la historia y finalmente terminó entrando de lleno, cambiando absolutamente todo lo que conocemos ahora como la batalla de los dioses, película la cual se titula como parte de la etapa Z, pero son los cimientos de Dragon Ball Super, abriéndonos a un mundo lleno de variedades y peligros nuevos con esa escena final, al decirnos que había más de un universo en este vasto mundo, que ya de por sí era grande. 2 años después, la película de la resurrección de Freezer llegó, nuevamente con conceptos nuevos propios del autor Akira Toriyama, conceptos que mucho más adelante fueron descartados, como el Super Saiyajin más allá del dios, el desgaste de Blue, cosa que no estaba en la película, y el completo reemplazo del Super Saiyajin Dios. Al tener tanto éxito estas películas y que el recibimiento del público era bueno, la Toei Animation se adelantó, y por mucho. Con una película aún en cine, guiones no terminados y mucha, pero mucha creatividad, trajeron Dragon Ball Super, una serie que prometió ser el regreso de un grande, y sí, de verdad lo fue. Dudo mucho que alguna serie en el futuro pueda hacer que 2 países de la vida real entren en debates legales solo por emitir un capítulo en una plaza pública, o en varias. Pero Dragon Ball Super empezó mal. Para empezar, nos contaba exactamente lo mismo que ya habíamos visto en las 2 películas anteriores, pero con una muy mala calidad, con rellenos innecesarios, ignorando las cosas buenas que las 2 películas anteriores habían traído, sin hablar de su animación, que estuvo desastrosa en sus inicios. Para cuando al fin comenzó la serie, su primer arco fue algo aburrido, el siguiente muy confuso, y al fin tomó fuerza en el tono de poder. No me malentiendan, disfruté de este anime tanto como todos, pero a medida que el anime avanzaba, tiempo después salió el manga. Así es, Dragon Ball Super era un anime sin manga. Este salió después como un manga promocional, luego comenzó a tener más fuerza hasta tomar el control total de la historia. Tanto así que las 2 películas que vinieron después del anime eran continuación directa del manga. Pero entonces, para ver Dragon Ball Super, ¿hay que ver el anime, las películas o el manga? Para personas con mucho tiempo libre esto no es un problema, pero para un espectador casual esto es algo confuso, pues el anime, aparte de que tiene un tono muy infantilizado, no puedes pasar del anime al manga porque sus conceptos son muy diferentes, mientras que si lees el manga desde un inicio, básicamente todas las sagas son un speedrun supremo para alcanzar el anime, por lo que en este caso el remake sí es necesario, ya que para ver la primera serie que nos anunciaron, la cual fue Dragon Ball Super de Galactic Patrol o la saga de Moro, no puede ser de manera directa al anime, a no ser que la saga sea readaptada de otra forma, que según creo no es lo que queremos, por lo que para ver una saga a la altura de lo que fue en su momento el manga, sí es necesario un remake de todo Super, ya sea adaptando el manga o mejorando el anime, o lo que muchos queremos, que terminen uniendo lo mejor de ambas obras.
Solo imagínense una saga de Black con el concepto del manga, o un torneo del poder tan épico como el anime, pero con el Ultra Instinto sacado del manga. Por fin podrán agregar esa supuesta hora y media del contenido adicional que cortaron de la película de Broly. Sé que no podemos pedir mucho, ya que es obvio que no podemos pedir cambios drásticos como por ejemplo eliminar la saga de Freezer, o la tontería que fue el ritual del Super Saiyan Dios, o el pésimo final que tuvo la saga de Black. Eso fue asqueroso. Pero sí podemos tener cosas buenas, como el concepto del desgaste del Super Saiyajin Blue, el cómo Goku adquirió el Ultra Instinto en el manga, o un Goku no tan idiota como en el anime, el cual en el manga le otorgó una segunda oportunidad a los universos con el torneo del poder, mientras que en el anime básicamente los condenó por puro capricho. Sea buena o no la decisión de realizar un remake barra remaster es opinión de cada uno, pero ya el remake está anunciado, y al igual que muchos de nosotros, seré de los primeros que van a ir a verlo cuando salga. Solo nos queda tener esperanza de que esta vez las cosas salgan bien, y que podamos ver la mejor versión de Dragon Ball Super. Y ahí estaba yo, completamente feliz y satisfecho de haber terminado un video por primera vez en un año. Además con la esperanza de que Dragon Ball Super volvería, completamente exento de Twitter y de aquella noticia que lo cambiaría todo. ¿Cómo que cancelaron la saga de Black, carajo?